esposo. Cuando vi a mi esposo ahí de pie, serio, con la mandíbula apretada, mi corazón se rompió en mil pedazos. La vergüenza me inundó, me sentí desnuda en ese momento. Me recuerdo que todas mis fuerzas me abandonaron y no podía ya ni caminar, mis rodillas se doblaban. Y dos policías me agarraron cada uno por un brazo y me tiraron adentro de esta perrera. Aquí nos trasladaron a la cárcel de mujer, a la cárcel de Santa Mónica. En esta cárcel apenas llegué, me tocó ir a una celda donde había mínimo unas 80 mujeres y eran todas peruanas. Yo era la única extranjera y la cosa no fue muy agradable. Me recuerdo que aquí dormía en el piso, dividía un pequeñito colchón con otra chica que prácticamente dormía en el piso. Al poco tiempo de ahí me trasladaron a mi pabellón. Me trasladaron al pabellón donde yo estaba destinada. Aquí me recuerdo que vino mi esposo a visitarme y para saludarme prácticamente antes de regresarse a Italia. Aquí hablamos, lloramos, nos arrepentimos y él me prometió que iba a estar conmigo, que no me iba a abandonar, que iba a estar siempre a mi lado, que me iba a ayudar, que él regresaba a la casa a cuidar de los niños y que me iba a esperar. Estas palabras para mí eran pan de vida prácticamente, porque era lo que yo más necesitaba. Después nos despedimos y él se regresó aquí a Italia. Mi vida continuó aquí en Santa Mónica y el abogado que yo tenía era un hombre malo, era un hombre que no quería que me sentenciaran, era un hombre que le robaba dinero a mi familia, era un señor pervertido, era una muy mala persona. Yo un día ya no lo aguantaba más, ya no podía más con las injusticias que él le hacía a mi familia y le pedí que no regresara más, le dije que lo odiaba, que era un ser despreciable, que no regresara más. De ahí, al poco tiempo, me enteré que este hombre murió, que este hombre tuvo un accidente prácticamente de sus propios pies, se cayó y se rompió la cabeza y murió. Cuando yo supe esto, cuando me enteré, me sentí feliz porque pasando el tiempo había descubierto que había estafado muchas mujeres allá adentro en mi misma situación. Pero después en la noche, en mi cama, me sentí muy triste. En mi cama después pensaba este hombre muerto y todo el mal que había hecho y yo sabía dónde había ido su alma porque no había tenido tiempo de arrepentirse y mi corazón lloró prácticamente. Me sentí triste, me sentí que un día estamos vivos y al día siguiente no sabemos. Y yo no estaba ni siquiera sentenciada, no tenía abogado, nada. Y el tiempo pasaba en esta cárcel. Le cuento que la vida en esta cárcel no era muy fácil. En esta cárcel era muy llena, había muchas más personas de las que podían estar. Y habían mujeres por todo tipo de delitos. En esta cárcel habían mujeres asesinas, mujeres que habían secuestrado niños y le habían dado a sus esposos para que lo violaran y lo descuartizaban. En esta cárcel habían personas con SIDA. En esta cárcel habían ladronas, secuestradoras. Había muchas lesbianas que a mirarla parecían hombres. Era un lugar que no era higiénico, era muy antihigiénico. La comida era horrible, en la comida encontrabas de todo. Era un lugar muy frío, muy húmedo. Y había mucha maldad en el corazón de la gente. Mi tiempo pasaba en ese lugar donde yo poco a poco me inundaba la depresión, donde poco a poco yo ya no era la misma, ya no comía, era
totalmente delgada, consumida. Me recuerdo que en este lugar abundaba una enfermedad que allá le decían la TBC, es conocida como la tuberculosis. Y muchas chicas se contagiaban por la falta de alimentación, por el frío. Y una enfermedad que se contagiaba solamente comunicando. Y este era mi mayor miedo, porque también en el pequeño ambulatorio que había ahí adentro te daban medicamentos ya vencidos y no había alternativa. Para cualquier tipo de enfermedad te daban la misma pastilla. Me recuerdo que una vez me agarró un virus intestinal en este lugar y me internaron. Y este era mi mayor incubo, pero no podía hacer nada porque estaba muy deshidratada. Pero gracias a Dios nunca me contagié con alguna enfermedad grave, pero mi estado de ánimo era siempre peor porque aquí las chicas se ahorcaban, aquí las chicas le venía un derrame cerebral, se vivía en una depresión, el aire era pesado totalmente. También sucedían cosas muy graves que eran los traslados. Y este era mi peor incubo porque tú te ibas a la cama en la noche y no sabía si a mitad de la noche venían y te querían llevar. Y cuando ellos llegaban, eran un grupo de hombres y mujeres y te decían vamos y apenas te daban el 5 minutos de recoger dos o tres cosas y te llevaban y tú no sabías nunca dónde te iban a llevar. Me recuerdo que era un periodo que era muy asignado, este lugar era muy lleno y se fueron llevando a casi a todas mis compañeras, casi a todas mis compaisanas, porque en esta cárcel conocí dominicanas, conocí italianas, conocí holandesas, conocí chicas de Malasia, tailandesas, conocí chicas de cada lugar del país, del mundo, de Portugal, de Brasil, de todos lugares del mundo, de Inglaterra. Y las trasladaron casi a todas mis amigas, todas las dominicanas, a todas las personas con las que yo me había creado una relación como de familia, porque ahí adentro lo único que te ayuda a sobrevivir es el afecto humano, porque no tiene más nada, no tiene un contacto con el mundo externo. Lo único que podía era hacer una fila muy larga para tener 10 minutos para llamar a mi casa a mi familia con monedas. Aquí adentro todo se pagaba, todo era muy caro, la vida era muy cara. Aquí adentro entraba la droga y las chicas yo veía como llegaban sanas, muchachas hermosas y con el pasar del tiempo se dejaban consumir de las drogas, se dejaban consumir de la tristeza, de la amargura. Era un lugar de donde se pensaba que nunca más se iba a salir. Me recuerdo que estando ahí estuvo el terremoto de Chile, estuvo el terremoto también en Haití y aquí también se sentían un poco de movimiento y nos preparaban, pero era todo una falsa, te decían si tiembla la tierra tienes que hacer esto, pero en realidad cuando sucedía nos encerraban, no nos sacaban, no nos ayudaban y el miedo era una cosa que se podía ver, que se podía tocar dentro de este lugar. Me recuerdo que fui cayendo en una depresión tan grande que ya no comía. Caí en el vicio del cigarro. Mi único alimento era prácticamente el cigarro. Ya no comía, no podía casi estar de pie. Me recuerdo que un día mi marido siempre me mandaba dinero, me ayudaba. Me recuerdo que un día me compré yogur, cereales, frutas. Tenía todo ahí, man. No podía comer. Y decía yo, aquí me voy a morir aquí adentro, aquí me van a sacar muerta como las otras. Y ese día me arrodillé en mi celda y les rogué y les supliqué al Señor. Y yo, Señor, ayúdame a levantarme, ayúdame a comer, devuélveme el apetito. Y le pedí una cosa que era imposible prácticamente, se la pedí, le pedí que me sacara de ese lugar. Le pedí que abriera las puertas de esas cárceles para mí. Yo no acepté a Dios en ese momento, pero Él me demostró su fidelidad, porque de un momento a otro yo recuperé las fuerzas, yo recuperé el apetito.
yo me hice nuevas amigas y, y en el tiempo, una de estas nuevas amigas que conocí, una de ellas me presentó su abogado, prácticamente como regalo de cumpleaños, me presentó a su abogado. Este era un abogado que me podía ayudar, aunque gratuitamente. Este hombre, gracias a Dios, al muy poco tiempo, ya yo tenía 1 año y medio, al muy poco tiempo me llevó a juicio. Me recuerdo que cuando inició mi juicio, me llevaban siempre en este transporte, la perrera. Me recuerdo que me llevaban a 2 cárceles de hombres. Una se llamaba Sarita Colonia, que normalmente era llena de extranjeros, siempre traficantes de droga, y otra que se llamaba Lurigancho. Esta cárcel Lurigancho, si ustedes se informan, es una cárcel muy peligrosa. Es una cárcel que tiene más de 10.000 detenidos ahí adentro. Es un lugar de terror. Es un lugar donde la misma policía tiene miedo de entrar. Y yo estuve en estas cárceles por el periodo de todo mi juicio. Prácticamente nos llevaban a una celda y nos encerraban allí, no teníamos ventana, nada, nos metían ahí al menos 20, 30 mujeres, la cantidad que fuéramos, y ahí teníamos que estar horas y horas. Ahí había un hueco en el piso que era prácticamente el sanitario. Ahí teníamos que comer, ahí teníamos que hacer nuestras necesidades sin nada que tapara. Ahí fumábamos, ahí hacíamos todo al oscuro, en el frío o en el calor, dependiendo el clima que hubiera. Este era un lugar muy peligroso donde han sucedido cosas que se han sentido, se han escuchado en el mundo entero. Han habido revoluciones grandísimas. En este lugar también habían sucedido cosas graves ahí adentro, aparte de que se habían formado problemas donde tantas personas habían muerto. También sucedió con un hombre, un detenido, que, que él lo sentenciaron a vida prácticamente. Tenía a su esposa en la calle, esta esposa lo iba a visitar a la cárcel y cuando ya él tenía miedo que ella lo dejara, la mató allá adentro en su celda y la escondió debajo de su cama. Y esta cosa la descubrieron solo por el olor de putrefacción de esta mujer prácticamente. Yo les cuento esto para que ustedes sepan en qué lugar yo estaba metida. En un lugar oscuro, en un lugar de peligro, donde yo no podía salir viva, donde me podían suceder tantas cosas. Muchas chicas extranjeras en todo este traslado de un lugar a otro venían violadas por la misma policía, venían violadas, maltratadas. Gracias a Dios a mí nunca me pasó nada. Y era, gracias a Dios, después de un poco de tiempo me sentenciaron. Mi sentencia fue a 6 años y 6 meses. Yo tenía alrededor de un año y medio, un poquito más quizás. Al poco tiempo me puse a arreglar papeles para pedir la gracia al presidente. Le pedía la gracia al presidente, le pedía la conmutación de la pena, que era donde yo le pedía prácticamente una reducción de mi sentencia. Y mis motivaciones eran que tenía un buen comportamiento. Yo dentro de la cárcel hacía cursos, hacía terapias de psicología y asistencia social. Participaba en todos los teatros que hacían, bailes, todas tenían un buen comportamiento, ¿no? Y, y estas eran mis motivaciones, que era una mujer extranjera, que tenía hijos y familia que me esperaban. Y le pedía, ¿no?, que por favor me ayudara. Me recuerdo que mandé estos documentos al presidente y lo dejé en la mano de Dios. Les cuento que al poco tiempo me enteré que casi toda mi familia aquí en Italia se había convertido. Empecé a recibir pequeños pedacitos de email donde mis familias me empezaban a contar las maravillas que Dios había hecho,
aquí en Italia, en la vida de mi familia, de lo que yo dejé una familia que éramos todos mundanos, de discoteca en discoteca, nuestra vida era solo pensar al fin de semana, dónde íbamos a ir. De repente estas personas me empiezan a escribir que han conocido a Jesús y que están orando por mí, que están ayunando por mí, que están presentando mi situación al Padre. Y, y en el mismo tiempo me llega la respuesta del presidente. El presidente me da la gracia. El presidente me rebaja mi sentencia de 6 años a 6 meses a 2 años. Y ya prácticamente en el giro de 2 meses ya yo cumplí estos 2 años. Me recuerdo que hice mis papeles para salir en libertad. A los 2 o 3 meses me recuerdo que el 18 de agosto del 2011 fue mi día de libertad. Este fue un día muy importante para mí. Fue un día muy triste y muy alegre. Eran sentimientos encontrados porque ahí adentro en esos años que eran para mí toda una vida, yo había crecido, yo había hecho una familia ahí adentro. Yo era muy aficionada a algunas personas. Me recuerdo que todas las chicas de esta cárcel se unieron a mí, a una compañera mía que salíamos juntas, se unieron a nosotras en una alegría, en un llanto, en un canto, y cantaban un corito cristiano. Dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías a estas rejas que se abran y estas rejas se abrirán en el nombre de Jesús. Y me cantaban esta canción y fue un día inolvidable. Pero me recuerdo que al momento de llegar a la puerta de salida, yo y mi amiga, mi compañera, sentimos miedo. Teníamos miedo de salir afuera porque ya estando ahí adentro habíamos conocido el verdadero Perú, las delincuencias que habían en este país, porque a muchas peruanas que estaban ahí con nosotros, en la calle le habían quemado las casas, le habían matado los hijos, le habían matado los hermanos, los padres. Nosotros teníamos miedo de esta realidad. Bueno, y cuando salí, estuve 6 meses en el Perú. Estos 6 meses fueron como que eran muy tristes porque me sentí muy, muy sola. Me sentí lejos de mi verdadera familia aquí en Italia. Me sentí lejos también de mis compañeras, aunque si muy a menudo la ibas a visitar. Pero bueno, yo tenía que firmar por 6 meses. Eran los papeles que yo tenía que hacer. Cuando ya se estaba acercando prácticamente la última firma, yo pensaba que terminando todas estas firmas, hacía algunos papeles y me podía ir a mi casa tranquilamente. En vez me vengo a enterar que si yo concluyo todo esto como manda la ley, yo venía deportada a Santo Domingo. Yo venía deportada y yo de Santo Domingo no iba jamás a poder viajar ni salir. Y esta noticia a mí me atemorizó mucho, me asustó porque mi vida no era en Santo Domingo, mi vida era ya aquí en Italia, donde yo tenía mis hijos, mi esposo, mi abuela, todos mis tíos. Mi vida era aquí en Italia. Yo me recuerdo que en un cuartico donde yo vivía alquilada, yo le supliqué al Señor y esta vez le hice una promesa. Esta vez hice un pacto prácticamente con Dios. Le dije al Señor, Señor, yo necesito que tú me ayudes a regresar a mi casa. Yo necesito que tú me devuelvas a mi esposo, a mis hijos. Y yo te prometo que si tú me regresas a mi casa, a Italia, yo te voy a dar mi vida, yo te voy a servir. Y yo no voy a vivir tranquila, ni me voy a dar paz hasta que mi casa te sirva. Mi esposo y mis hijos, yo también lo doy a ti. Y esta vez fue diferente. Esta vez yo vi propio la mano de Dios en mi vida. Yo sentí en mi corazón que yo tenía que escapar del Perú apenas hiciera la última firma, por vía tierra. No tenía que coger un avión. Yo me recuerdo que cuando le comuniqué esto a mi familia, aquí en Italia, mi familia se asustó mucho por el recorrido que yo tenía que hacer y me decían, no, ven a Italia. Pero yo no podía porque yo no era ciudadana italiana. Si yo venía directamente a Italia, en los aeropuertos se iban a insospetir porque yo estuve mucho tiempo en Perú.
Y recuerdo que decidí iniciar este viaje, volví a tierra y agarré con una señora que se ofreció a acompañarme. Agarré esta guagua, este autobús